Desde lo profesional, Karen Zárate es licenciada en Comunicación Social y está en este tránsito por el camino de la escritura, ¿no? Pero siempre digo que la escritura nace en mí como una necesidad o como una forma de canalizar aquello que a mí me carcomía en el interior, y entonces ahí tu pregunta hace una respuesta más compleja, y entiendo que la escritura no es solamente esto de contar la historia, sino que conmigo nace como esta herramienta de sanación, de poder expresar por escrito, ¿no? Aquello que no podía contar en voz alta. Así que, bueno, la escritura nace así, ¿no? En este camino. Y bueno, y Karen va en este tránsito, en este trayecto, va descubriendo muchas Karen, ¿no? Entonces, digo, me parece que la escritura también me obsequió eso, ese descubrimiento, ese poder conectar conmigo misma, y a la vez, por supuesto, poder contar historias a través de la interpelación de distintos personajes. Y lo más importante, creo yo, que fue lo que eh, me regaló este descubrimiento, ¿no? El poder dejar un mensaje a través de estas historias, que invitan, por supuesto, al lector y a las lectoras, eh, bueno, a reflexionar, a poder, eh, nada, trabajar sobre eso que se cuenta, poder leer entre líneas. Me parece que va un poco por ahí este tránsito, ¿no? Esto nace por una necesidad existencial, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión, ¿no? En mi vida que se genera, siempre lo destaco, ¿no? A los 27 años. Entonces ahí es creo yo, lo primero, ¿no? Que siento como esta necesidad de sentarme a escribir eso que latía por dentro. Entonces, claro, eso que nacía desde lo interior, a borbotones, necesitar contarlo, escribirlo, que de hecho ni siquiera tenía pensada la historia, ¿no? Yo un día me senté, empecé a escribir, más allá de que por mi profesión la escritura está muy relacionada, ¿no? A la labor periodística, pero fue desde otro lugar, ¿no? Desde el contar eso que estaba pasando. Entonces, cuando uno empieza en ese proceso y elige este camino, se abre totalmente, sabiendo que va a haber alguien del otro lado que va a conocer esa historia. Y somos seres muy subjetivos, ¿no? Entonces me parece que cada autor o autora va poniendo un poquito de sí mismo en esa historia que está contando. Y además porque, por ejemplo, yo particularmente utilizo mucho como recurso mis sentimientos. Entonces hay días que escribo totalmente feliz, hay días que escribo con mucha tristeza, mucha angustia, y eso es lo que a mí me ayuda a canalizar también y transitar el día a día. Cuando termino el proceso, la primera parte de Eterna Clara, que compone justamente la trilogía, digo, bueno, esto no puede quedar en una computadora. Entonces empieza el camino, el caminito de hormiga de querer publicar. Y en esto que vos me decís, ¿qué pasa cuando uno se abre, ¿no? Al público, sabiendo que alguien más va a estar del otro lado? A mí me ocurre algo muy fuerte, que es en ese proceso, cuando ya la primera parte estaba en su proceso de edición, maquetación, ¿no? Todo lo que conlleva para que el libro finalmente se publique, me agarra esa sensación de, bueno, no quiero que se publique, ¿no? Fue como, digo, no, ¿qué estoy haciendo? Fue esa pregunta también existencial de decir, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Porque claro, yo me estaba desnudando frente al mundo y me sentía así, con esa sensación de decir, bueno, hay una Karen por un lado, pero esta Karen que viene a escribir también viene a contar una historia que también la atraviesa, más allá de que la trilogía es ficcional, ¿no? Y todo lo que voy escribiendo tiene su tinte de ficción, pero siempre hay algo de una en eso que se escribe. Y bueno, y entonces empezó el temor, ¿no? Y esos miedos y la incomodidad, pero siempre digo bueno, que cuando uno quiere generar un cambio, cuando uno se desafía, se produce esa incomodidad.
Y a mí lo que me estaba pasando era eso, abrirme frente al mundo, pero prácticamente desde este lugar de conocer a otra Karen totalmente distinta. Con el tiempo uno lo termina naturalizando, ¿no? Me pasó que después empiezo a descubrirme desde el lugar de escritora, como, bueno, viendo desde qué lugar también empezaba yo a alzar la voz, ¿no? Entonces me fui como definiendo, si se quiere, desde el lugar de la prosa poética, y cuando intento como armar estas historias, va desde ese lugar, pero también empiezo a conectarme con la poesía, y entonces ahí también, ¿no? Desde la poesía uno básicamente cuenta el mundo y lo que lo atraviesa, ¿no? Y bueno, fue ese punto de inflexión, ¿no? De decir, soy esta Karen, cuento esto, y después, bueno, con el paso del tiempo uno se entrega, creo yo, a las palabras y a eso que quiere contar. En este alzar la voz, yo creo que tiene que ver con este despertar, ¿no? Con poder mirar el mundo con diferentes ojos. Entonces, bueno, hay una historia mía, ¿no? Y familiar que me atraviesa muchísimo, y entonces, nada, también un poco poder empezar a hablar sobre estos temas bueno, que hoy por hoy son necesarios, que hay que visibilizarlos, ¿no? Que por mucho tiempo estuvieron naturalizados. Entonces, bueno, encuentro en esto de la escritura poder compartirlo de esta manera, y además en este proceso de sanación, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje, o lo que intento a través de la escritura y del poner en palabras, es poder pensarse y repensarse desde otro lugar, ¿no? Y de saberse que las personas rotas también pueden reconstruirse, ¿no? Que esto que no significa que uno, si está roto, ¿no? O lo rompieron, que es lo que a mí en este caso, ¿no? Me trae a alzar la voz, uno puede, ¿no? Puede reconstruirse. Entonces, la escritura para mí, por eso digo que es un obsequio, me sirvió para eso, ¿no? Para decir, bueno, se puede con eso, con ese dolor, se puede transformar. Y me parece que en esto que vos en un momento me hablabas del feedback, lo que a mí más me resulta interesante de todo esto y de lo que la escritura me ha acercado es esto, ¿no? Que a través de estas historias que yo voy relatando, los lectores y las lectoras se abrieron conmigo de una manera que, digo, qué increíble, ¿no? Que un personaje o que cierto hecho de la historia conecte tanto y se abran con vos de esa manera y cuenten también su historia. Entonces me parece que desde ese lugar, alzar la voz invita, ¿no? También como decir, bueno, no estás solo, hay alguien más. Yo elegí contar mi historia a través de la escritura, ¿no? Pero digo, también se genera como ese acompañamiento y esta necesidad de poder hablar, de poder sacar eso y canalizarlo, y bueno, que de alguna manera llegue y nos acerque, ¿no? Esto también tiene que ver con este feedback que vos decías. Bueno, un poco creo que lo ha generado el uso de las nuevas tecnologías, y bueno, en este caso yo comparto mucho de mis escritos en Instagram, entonces eso también me permite tener como un contacto más cercano con los lectores y las lectoras. Entonces ahí es cuando se produce también, me parece, ese quiebre con la lectura tradicional, si se quiere, y ahí empezar como a tener esa cercanía con quienes te leen. Así que bueno, digo, hay todo como un sentido que se genera eh, con, bueno, con parte de lo que escribo, y por eso también elijo, y creo que la pandemia también un poco me ayudó como a hacer este tránsito y decir, bueno, quizás compartiendo un poco más de lo que hago, de esta escritura tan mía, a través
de mi espacio, que es bueno, el uso de las redes sociales, poder generar un lugar de encuentro, y creo que también bueno, fue un poco esta cercanía que pudimos ir construyendo con los lectores y las lectoras. Bueno, en la memoria Vito, la estamos esperando, llega ahora en agosto a todas las librerías, también en formato ebook. Sí, en realidad uno también va como creciendo, ¿no? Por eso yo te hablaba en un principio de estas diferentes Karen, ¿no? Que también me fueron, digo, la escritura me ha ayudado a evolucionar también, no solo en este proceso de sanación, sino también en este camino de, de- de ser autora, ¿no? Entonces uno también va descubriéndose. Y bueno, me pasó que, si bien, a ver, esto que te comentaba, es muy, muy característico la prosa poética, porque, por ejemplo, no sé, varios lectores y lectoras me decían, ¿cómo es posible que hayas escrito primero una trilogía tan poética y después un poemario? Bueno, la verdad es que no tengo respuesta tampoco para eso, eh, porque, de hecho, cuando comento, me pasa, si bien desde muy chica la lectura como refugio también ha estado muy cercana a mí, y bueno, y por el tránsito en la universidad, ¿no? Como uno está muy empapado todo el tiempo, eh, nunca había leído una saga, ¿no? Entonces, como también fue descubrir y decir, che, mira, nunca leíste una saga, siempre libros autoconclusivos, y estás escribiendo una trilogía. Y poesía, la poesía, la verdad que la veía como muy lejana, ¿no? Como esto de decir, bueno, no, no creo que sea para mí la poesía, y sin embargo la termino escribiendo. Entonces, lo que sucede en la memoria Vito, si bien tiene esta prosa poética, intento ya desde este lugar, y por eso también digo que me voy descubriendo, cómo dejar este mensaje, y creo que es la forma que también encontré de encaminarme, de decir, bueno, yo quiero contar una historia, pero quiero que esa historia invite a la reflexión, que deje un mensaje que nos invite a pensarnos y a pensarse, ¿no? Y entonces me pareció sumamente interesante, como hija de Chacabuco, poder hablar, ¿no? Desde, bueno, lo que ha sucedido en nuestra historia argentina, uno de los hechos más crueles y, ¿no? Más oscuros de nuestra historia, como es la dictadura cívico-militar. Y en esto quiero aclarar, digo, la historia sucede en el 2015, ¿no? Pero tiene estos flashbacks que va y viene en la trama y toma como uno de sus puntos o de sus eventos históricos la dictadura. Y me parece sumamente interesante que la protagonista es una adolescente que termina cuestionando, ¿no? Todas estas indiferencias que han sacudido a nuestra sociedad, y me parece también ahí como estratégico poder llegar de esta forma, poder contar esta parte de nuestra historia a través de una voz adolescente que también interpela. Entonces, creo que desde mi generación, no hemos vivido la dictadura, siempre tenemos como, bueno, conocemos un poco de lo que ha ocurrido, eh, por lo que nos han contado, por lo que pudimos leer, ¿no? Entonces, me parece que utilizar la literatura como espacio para poder interpelar desde este lugar y apelar a la memoria colectiva, para pensar el presente también, me parece que es sumamente enriquecedor, me parece que compromete y que invita también, ¿no? A decir, bueno, esto es parte de nuestra historia, eh, para, para poder reflexionar, ¿no? Entonces, lo que acá también me invita en este proceso de la escritura fue poner en juego y conjugar un poco lo que es la labor periodística, el proceso de investigación, en este caso, bueno, haber entrevistado a Ana María Pregal, ¿no? Gran referente de nuestra comunidad, bueno, familiar de víctimas de detenidos desaparecidos de Chacabuco. Entonces, en ese espacio también creo que se genera, ¿no? Como este compromiso y esta responsabilidad como autora de decir, bueno,
tengo esta herramienta de la escritura, quiero contar historias, pero quiero contar historias que también marquen, que dejen, o que inviten a la reflexión, ¿no? Que dejen un mensaje para pensarse. Creo que va por ahí, ¿no? Por eso una historia que se resiste al olvido, ¿no? Creo que también, ¿no? Como decir, bueno, utilizar la palabra para que no se olvide, ¿no? Que de alguna manera sigamos recordando y sigamos luchando por este proceso, ¿no? Este proceso histórico que nos ha marcado tanto y que al día de hoy reclama justicia. No debemos temerle a la experiencia de tocar fondo, porque en esta vida somos perfectamente capaces de resurgir de las más terribles tempestades y con las fuerzas de un huracán para salir adelante. Creo que esa frase es el puntapié de todo, de esta Karen que se inicia en la escritura como forma de alzarse, ¿no? De ponerse en voz alta, y la escritura como esas ganas de crear y de contar y de dejar un mensaje.